Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos una nueva clase de doctrina básica. El tema de hoy es los 5 ministerios o los dones del Hijo. La semana anterior habíamos hablado de los dones del Espíritu Santo. En este caso, los ministerios son dones que da Jesucristo, no como los que vimos la semana anterior, que sí, en ese caso los daba el Espíritu Santo. Como versículo clave, Efesios 4, versículos 8 y 11, dice, subiendo a lo alto, se está refiriendo a Jesucristo, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo dijo, unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Uno de los versículos que veíamos la semana pasada era Efesios 12, primera de Corintios 12, versículos 4 y 6, que decía que había diversidad de dones, o que había diversidad de ministerios, pero el Señor era el mismo. ¿Sí? Bien. Anoten lo siguiente. En la carta de Corintios, Pablo expresa a la iglesia que Corintios no quieren que estén ignorantes acerca de los dones, que era como lo que decíamos la vez anterior, que nosotros debemos estar conociendo cuáles son los dones, tanto del Hijo como del Espíritu Santo, que fue lo que ya conocimos. La palabra don se traduce del griego doma, ¿sí? En el caso de los dones del Espíritu Santo, no sé si lo nombramos, pero es un carisma. En este caso, que es un don del Hijo, es un doma. ¿Sí? Al igual es un regalo, es una dádiva. Bien. Y tiene mucho significado esta palabra, como constituir, dejar, echar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, dar. ¿Sí? Eso es todo lo que hizo Dios con nosotros cuando puso los 5 ministerios. La diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones que vamos a ver hoy es que estos dones se manifiestan en forma humana, ¿sí? Es decir, que el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol son regalos que Dios les da a la iglesia. Por lo tanto, con esa importancia debemos honrarlos y valorarlos, porque son un regalo de Dios. Todo lo que el Señor da, no lo da porque nosotros lo merezcamos, sino por misericordia, por amor. Entonces, por amor a la iglesia, a nosotros como cuerpo de Cristo, Dios nos da dones en forma humana. En este caso son estos 5 ministerios primarios de los que vamos a hablar hoy día. Bien. La misión de los 5 ministerios es 2 puntos. Arrancar, derribar, destruir, derrocar. Jeremías 1:10. ¿Qué es lo que tienen que derrocar, destruir, arrancar? Toda obra de las tinieblas en nuestra vida, para luego edificar y plantar un fundamento que es Cristo. ¿Sí? Estos 5 ministerios se encargan de arrancar toda obra de las tinieblas de nuestra vida, para luego plantar las bases, la palabra, el evangelio, una vida cristiana como el Señor quiere. Bien, y vamos a comenzar nombrándolos. Vamos a empezar por el don, vamos a poner ministerio. Ya sabemos que son dones también, pero vamos a ponerle ministerios, porque así se llama la materia. Comenzamos con ministerio ministerio apostólico. Bien, la figura del apóstol está representada por alas de águila. ¿Sí? Cada vez que ustedes en la palabra de Dios vean águilas, que habla de la visión del águila, que habla de que el águila está en las alturas, de que vuela alto, vuela sobre la tormenta. Está hablando, podemos hacer una interpretación de una enseñanza o una doctrina apostólica, lo que está haciendo el Señor con nosotros. Esto es una característica de las águilas. Posee visión, se mantiene en las alturas, donde es como que en las alturas los apóstoles reciben
revelación de Dios. Cuando hablamos de las alturas nos hablamos algo similar a lo que sucedió con Moisés. Moisés subió a las alturas del monte y recibió palabras, recibió revelación, recibió los mandamientos y lo trajo al pueblo, a la congregación, de una manera similar. Un apóstol entra a la presencia del Señor y puede recibir revelación de enseñanzas nuevas para nosotros. Es importante que eso lo anoten. Vamos a ver señales y funciones. ¿Qué es lo que hace un apóstol y cómo me doy cuenta que una persona cumple con este rol de apóstol? ¿Sí? Voy a correr. Bien. Punto número 1. Fundan iglesias. Hechos 8:14. Fundan iglesias. Una persona que Dios establece para que vaya por ciertos lugares fundando congregaciones tiene una tarea apostólica. Tienen revelación de la doctrina de los ministerios. Voy a ir rápido. Ustedes pongan pausa y anoten. Tienen revelación de la doctrina y de los ministerios, 2 Corintios 12, 1, 7. 3. Tienen sufrimiento por causa de Cristo. 2 Corintios 11, del 23 al 27. Esto es lo que hablábamos recién. Sientan doctrina, punto número 4. Punto número 5. Obras poderosas, 2 Corintios 12, 12, Hechos 2, 43. Predican el Evangelio de la gracia y tienen autoridad y gobierno, Jeremías 1:10, que es lo que hablábamos recién, arrancar, derribar, plantar. La función, en cuanto a las funciones de un apóstol, poseen el fundamento de la doctrina, ponen fundamento de doctrina, Efesios 2:20, ¿sí? Es decir, que lo que nos enseñan no es que va a ser sin fundamento, sino que todo tiene que estar respaldado por la palabra. Es verdad que el Señor a una persona que conoce mucho de la palabra de Él le va a revelar cosas nuevas para otros, ¿sí? Pero nunca va a ir en contra de lo que establece la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo pueden recibir mandamientos y pueden recibir órdenes, Hechos 1:2. Tienen autoridad de parte de Dios para enviar ministros, ¿sí? Nosotros no podemos ir, por ejemplo, o cualquier persona dentro de la congregación puede enviar a un pastor a abrir congregación en otro lugar, sino que eso es una tarea del apóstol. El apóstol es como que estamos en una jerarquía, ¿sí? Delante de los ojos del Señor somos todos iguales, pero en el reino de Dios hay dos sistemas, que lo vamos a ver después en una próxima clase: sistema de gracia y sistema de gobierno. En el sistema de gracia somos todos iguales. El Señor murió igual por todos nosotros. No hay nadie que se merezca o que por quien Dios haya sufrido o derramado más sangre, ¿sí? Somos todos iguales ante los ojos de Dios y valemos lo mismo. Ahora, hay una jerarquía espiritual porque no solamente estamos en este sistema de gracia, sino también estamos en un sistema de gobierno. Este sistema de gobierno establece jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, un papá y un hijo. Los dos son iguales ante los ojos de Dios, pero el papá tiene una jerarquía, tiene una autoridad. Entonces, en el reino de los cielos, con los 5 ministerios y la iglesia sucede lo mismo. El apóstol tiene una jerarquía y debajo de las alas de águila, ¿sí? Debajo de su cobertura, debajo de su cuidado, están los demás 4 ministerios y la iglesia. Entonces, el apóstol va a tener una autoridad que otros ministros no tienen. Entonces, un apóstol es el único que puede enviar a otros pastores o a otros apóstoles también a abrir iglesias, a establecer iglesias, a fundar iglesias. Entonces es importante que cada vez que alguien haga una de estas tareas tan lindas en el reino de los cielos, sea obedeciendo una tarea encomendada por un apóstol, y obviamente que ese apóstol haya sido guiado por el Espíritu Santo. Cuando se hace una tarea en orden y respetando autoridad, esa tarea tiene fruto y tiene buenos frutos, ¿sí? Ahora, una persona: yo quiero ir a fundar una iglesia, el Señor nos llamó a establecer su reino en la tierra, y el pastor le dice, o el apóstol
le dice, no, todavía no es tu tiempo, hay cosas que mejorar, todavía no recibo confirmación del Espíritu Santo. Y esa persona va y lo hace igual. Dice la palabra que por sus frutos os conoceréis, ¿sí? Entonces por ahí es mejor hacer las cosas bajo cobertura y van a ser con mayor bendición, ¿sí? Tienen autoridad entonces de parte de Dios para enviar ministros. Hechos 6:6. Envían delegaciones apostólicas a las iglesias. Hechos 15:22. Esto es cuando, por ejemplo, un apóstol quiere ir a visitar, supervisar, alentar o acompañar a una iglesia y tal vez él personalmente no puede enviar a otra persona. Hechos 15:22. Visitan, supervisan, confirman iglesias. Hechos 15:36, 41 y 15:5. Todo en el libro de Hechos, ¿sí? Entonces un apóstol, por ejemplo, en nuestro ministerio, está el apóstol Germán Ponce y a su vez hay otros apóstoles, pero la cabeza de él es el apóstol Enríquez. Entonces el apóstol Enríquez puede enviar al pastor Germán, que es nuestro apóstol, a supervisar, a acompañar, a ver qué necesita la iglesia. Y a su vez el apóstol Germán Ponce puede enviar a algunos de sus ministros a una congregación como la nuestra, por ejemplo. Entonces es una delegación apostólica. Los apóstoles son padres del alma. Todo lo que estoy diciendo, por favor, todos los puntos lo anotan. Son padres del alma, 1 Corintios 4:15. Ejercen también una función pastoral, ¿sí? Tienen una jerarquía espiritual, como recién decíamos, con un rango, por decirlo, un cargo un poquito más alto que el del pastor, pero no significa que ellos hayan dejado de cumplir con una tarea pastoral, sino que siguen siendo de bendición, siguen pastoreando siempre. Bien, cuando hay un caso difícil en la iglesia, los apóstoles pueden juzgar esos casos. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, versículo 3 al 4, hubo un caso difícil en una iglesia donde un joven, estaba teniendo una relación amorosa con su madrastra. Y los pastores tal vez no habían tenido en ese momento la revelación de Dios ni la solución de cómo solucionar ese problema o disciplinar a ese hermano que estaba en este problemita. Entonces los apóstoles en ese entonces tomaron decisiones y tomaron decisiones fuertes, y eso lo hicieron a la luz de la palabra y por revelación del Espíritu Santo y por la autoridad que Dios les había dado. Bien, otro punto más, tienen revelación, ya hemos hablado bastante de esto. Judas 17:18. Son administradores de la gracia y de los ministerios de Dios y se dedican al ministerio de la palabra. Esto es muy importante. Un apóstol no puede ser un apóstol que no conozca la palabra de Dios en profundidad. Al ministerio de la palabra y la oración, así como los otros 4 ministerios. Hechos 6:4. Todos los ministerios deben conocer en profundidad la palabra, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta, el pastor, y cada uno lo va a enseñar la palabra, o cada uno va a ministrar la palabra de una manera distinta, de acuerdo a su propósito espiritual y de acuerdo a la tarea. Por ejemplo, un evangelista no va a predicar igual que un pastor. El pastor va a enseñar, va a discipular, va a dar pastos para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca, para que vaya a distintos niveles espirituales de crecimiento. Y un evangelista tiene que tener conocimiento de la palabra, pero se va a encargar de evangelizar, de ir a aquellos que no conocen a Dios. Entonces su palabra va a ser más fundamental, va a ser más básica, distinto a lo que enseñaría tal vez un pastor con una palabra más profunda. Bien, es el ministerio apostólico. Vamos ahora por el ministerio profético. Antes de entrar por el ministerio profético, hay un gran debate, si se quiere decir, de que si los apóstoles y los profetas todavía siguen vigentes. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a notar, no lo vamos a ver ahora, pero a quienes les interese el tema,
me lo hacen saber y les voy a mandar pasajes bíblicos donde a la luz de la palabra Dios deja claro que los apóstoles siguen estando vigentes hasta el día de hoy, así también como los profetas, ¿sí? De hecho, Jesucristo dejó establecido esto y lo tenemos en Efesios, en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, y es todo lo que nosotros en las cartas encontramos, los planos de cómo seguir una iglesia. Y entre ellos están los 5 ministerios, no solamente el del pastor, el del evangelista o el del maestro, están los 5, incluidos el apóstol, incluido el profeta. Pero para quien le interese profundizar ese tema, me avisa. Punto número 2, con respecto al ministerio profético. ¿Sí? Ya vimos el ministerio apostólico, ahora el ministerio profético. Pongan, la cobertura del profeta está representada en alas de gallina. Mateo 23:39, Lucas 13:34. Este es un pasaje muy conocido, donde la función del profeta es juntar a la iglesia. ¿Cómo sería esto? El profeta declara una palabra de profecía y hace que la iglesia se una en una visión, que se una en un sentir, que se una en un corazón mientras él está profetizando, porque el profeta puede guiar, puede exhortar a la iglesia a cambiar el rumbo, puede exhortar a la iglesia o felicitar a la iglesia para que sigan un mismo camino. Entonces hace que esa palabra una a la iglesia. Este versículo dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina cubre a sus polluelos? ¿Sí? Y ellos, ¿qué hicieron? Se levantaron contra los profetas que el Señor había mandado para hacer esta tarea. Bien, punto seguido. En la Biblia se afirma que sin visión el pueblo perece. Proverbios 29:18. Y algo muy importante, al profeta se le revelan primordialmente los dones de revelación, y los dones de revelación y los dones, y los dones de revelación y de expresión, pero sobre todo lo de revelación, ¿sí? Si recuerdan, vayan a la tarea de la semana anterior y vimos cuáles eran los dones de revelación. Por ejemplo, la palabra de ciencia, ¿sí? La palabra de sabiduría, la palabra directa al corazón, o sea, todos aquellos dones que nos están revelando algo. Obviamente la profecía y de expresión también, como le hablan en lenguas o interpretación de lenguas, pero lo que más se les revela lo que más se le da es dones de revelación, porque en realidad esa es la diferencia que decíamos la semana anterior, que el don de profecía era aquella persona. Quien tiene el don de profecía es una persona que paulatinamente utiliza a Dios en un culto, por ejemplo, en una oración, en un momento específico, para dar palabras proféticas, lo cual no significa que sea una persona que esté apartada dentro de la congregación como un profeta. En este caso, los profetas de los cuales estamos hablando ahora, el ministerio profético, además de esa persona ejercer un don de profecía, tiene un ministerio profético, ¿sí? Que sería, digamos, por decirlo así, más poderoso que la persona que profetiza. Porque alguien puede profetizar y eso no la hace profeta. Alguien puede tocar la guitarra y eso no lo hace un músico. Bien, en este caso, Dios preparó a esa persona, eligió a esa persona y la estableció dentro del cuerpo de Cristo para cumplir específicamente la función de profeta. Bien, por eso es que se le activan primordialmente los dones de revelación. ¿Cómo reconocer a un profeta? Siempre el profeta va a estar sujeto al apóstol y al pastor de una congregación. Un profeta no puede andar por allí solo sin cobertura. No estaría en orden, ¿sí? Según la palabra de Dios. 2. La función del ministerio profético. Tenemos, por ejemplo, reciben revelación de misterios, así como los apóstoles. Así como decíamos recién, un apóstol recibe misterios de la palabra, también así el profeta. Lo que
una de las cosas que más caracterizan a los profetas es que tienen la capacidad para revelarnos cosas futuras. Hechos 11, 27 al 28. ¿Sí? Puede venir un profeta y nos dice qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y si tiene ese profeta un fuerte don de palabra de ciencia, también nos puede hablar cosas de nuestro pasado. Y eso también nos sirve a nosotros para poder creer a la palabra de ese varón de Dios. Exhortan y consuelan a las iglesias. Hechos 15, 32. Dios le comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Apocalipsis 10, 7. Por acá verán que, por ejemplo, en este caso no hace falta que una persona sea profeta para que Dios le pueda revelar algo que vaya a hacer. Porque la palabra dice, yo ya no los llamaré siervos, sino amigos, y les contaré lo que voy a hacer. Pero siempre, en este caso, el profeta se destaca por eso. ¿Sí? Se destaca por eso. Y profetizan juicios de Dios. Apocalipsis 11, 6. Vamos a ver ahora el ministerio magisterial, que en realidad el ministerio magisterial es el ministerio maestrico, ¿sí? Los maestros de la palabra. Bien, la cobertura del maestro de la palabra o la unción, digamos, del maestro de la palabra se tipifica por las alas de halcón. La Reina Valera antigua, no la 1960 que nosotros tenemos por lo general, en Job 39:26, ahí habla del halcón, de las alas del halcón. Era un ave que llevaba mensajes en sus patas. Bueno, nosotros por ahí tal vez hemos oído hablar más de las palomas mensajeras, pero el halcón era un ave que se utilizaba mucho para enviar mensajes. Entonces, como el maestro lleva a la congregación mensajes, lleva palabra importantes. El maestro lleva entendimiento al pueblo, porque el pueblo sin entendimiento perece y puede ser llevado cautivo. Oseas 4:14. Si una persona no conoce la palabra de Dios, es decir, si no hay un maestro que esté enseñando la palabra de Dios, alguien que desconozca cosas del reino, puede ser engañado por otra persona. Por ejemplo, si nosotros no somos conscientes y nosotros no sabemos que solamente Dios es el que sana con su sangre, ¿sí? Por la obra redentora en la cruz, podríamos estarle creyendo a cualquier curandero que viene y nos dice, tomate un vaso de agua, tomate esto, pone esto en tu casa, pone tal yo en tu casa y eso te va a sanar. Entonces cuando una persona hace esto es porque no conoce la palabra y es como llevado cautivo por todas estas cosas, porque estos acarrean maldición, porque tienen que ver con hechicerías, ¿no? En cambio, cuando hay un maestro de la palabra que nos va enseñando, que nos va guiando, que está atento a lo que el pueblo necesita aprender, a las dudas del pueblo, va de alguna forma fortaleciendo a la iglesia en palabra, acompañando la enseñanza del pastor, para que el pueblo crezca firme en conocimiento, y no cualquiera va a venir a decirnos 2 o 3 palabritas que nosotros la vamos a creer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber, vamos a tener un conocimiento de la palabra de Dios y nadie nos va a poder venir a engañar, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la palabra y vamos a ver, ¿dice eso en la palabra de Dios? ¿Es bíblico lo que estás diciendo? ¿Contradice la palabra de Dios o no la contradice? Y nosotros no vamos a necesitar tal vez hacerles las preguntas a otros, sino nosotros vamos a tener esas herramientas en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros aprendemos en esta instancia de Corderitos la puedan atesorar, porque cualquier enseñanza que venga después no puede contradecir esto, porque esto es la doctrina básica, estas son las bases del Evangelio. Entonces por eso es muy importante también la figura del maestro dentro de la iglesia. Bien, tienen autoridad para enseñar. Mateo 7:29. Ezequiel 37:16 dice, su vara es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios
en el corazón del pueblo. Y esto es lo que recién le decía. Cuando un maestro habla, enseña, de alguna forma está escribiendo la palabra de Dios en los corazones de la gente. Bien, son los que explican los misterios de Dios en manera sencilla. Puede venir alguien que recibe una revelación de Dios o lee la palabra y no le entiende porque es algo muy misterioso la palabra de Dios en profundidad. Y vamos al maestro y le decimos, maestro, no entiendo tal cosa. Y el maestro tiene la capacidad que tal vez los demás ministerios no tienen de poder hablar en forma sencilla la palabra, de poder explicarla y que el otro la pueda entender. Hacen discípulos, los maestros hacen discípulos, Mateo 28, 19, enseñan la doctrina, Hechos 5, 28, lo que acabamos de decir, principios bíblicos también, 1 Timoteo 6, del 1 al 2, y enseñan principios elementales, que sería lo que estamos haciendo ahora. Principios elementales son la doctrina básica, corderitos, pero también enseñan la vianda, Hebreos 5:12, ¿qué sería la vianda? La palabra en profundidad. Mientras lo que es corderitos sería lo básico, lo elemental, lo que sería la leche, y la vianda, lo que sería un alimento más sólido. Un maestro tiene que enseñar palabra sencilla y a la vez también palabra en profundidad de una manera clara y de una manera que pueda alimentar al pueblo en conocimiento, ¿sí? En compañía del pastor. El pastor siempre está cumpliendo con una función maestrica porque está enseñando. Bien, enseñan a discernir doctrina, que es lo que le decía recién, Mateo 16:12. Explican la profecía escrita. ¿Y cuál sería la profecía escrita? La misma palabra de Dios. Aprenden la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. ¿Sí? El profeta es un aprendiz, el maestro, a la vez es un alumno, un aprendiz, un discípulo del apóstol y también del pastor. Abren el oído para oír sana doctrina, 2 de Timoteo 4:3. ¿Sí? Miren qué importante que todos tengamos un maestro. Bien. Ahora vamos para el ministerio pastoral. La cobertura del pastor está tipificada por alas de cigüeña. Job 39:19, en la Biblia Dios habla hoy. Ahí habla de la cigüeña como la figura del pastor. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la cigüeña? Miren qué interesante esto. Cuyo nombre significa piadosa. Ustedes fíjense si un pastor es piadoso. Piadosa, leal, bondad, tiene bondad, es amoroso. Estos son características del carácter que tiene que tener un pastor. Si un pastor no tiene estas características, algunas cositas le está faltando a ese pastor. Bien, pero una de las cosas más lindas de esto que es cuando la cigüeña no tiene comida, se pica el pecho y le da de comer a sus pichones. Miren qué interesante, ¿sí? Cuando no tiene que comer, pica su pecho y le da de comer de su sangre a los pichones. La sangre representa la vida en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces muchas veces el pastor da de lo que no tiene, ¿sí? Muchas veces el pastor da su vida, así como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él siempre se encarga de que a las ovejas no les falte nada. Y si tiene que dar lo que no tiene, lo va a dar. Si tiene que dar su vida, el pastor la va a dar. Tal vez los otros ministerios amen a la iglesia, amen a la congregación, amen servir, pero nunca lo van a hacer con el mismo amor de papá, con el mismo sentir amoroso y con la misma entrega que lo hace un pastor. Señales y funciones del pastor. Tienen autoridad para velar y para cuidar. Todos estos puntos ustedes les van poniendo 1, 2, 3 si quieren. Tienen autoridad para velar y cuidar, Marcos 13:34. Son pastores conforme al corazón de Dios, Jeremías 3:15.
Jeremías 3:15. Y miren qué responsabilidad la de un pastor, ¿sí? Decir que son conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros, ya que hemos avanzado, podemos ir viendo qué importantes son las figuras de estos ministerios dentro de la iglesia. La figura del maestro, vimos del apóstol, del profeta, del pastor, y son como un equipo que van formando la iglesia, la van haciendo fuerte. Entonces, qué importante que es, y qué falta o qué incompleta puede llegar a estar una iglesia cuando no hay estos ministerios o no haya nadie que cumpla con las funciones de estos ministerios, por lo menos. Tienen vara de autoridad para corregir las ovejas, pero también tienen callado para pastorear, ¿sí? El pastor tiene una vara, que es el palo largo, como un bastón, pero también tiene el callado. Con la vara corrige, ¿sí? Una oveja se está portando mal, va y le da un golpecito, la corrige. Ahora el callado, la oveja se descarría y el callado es como el bastón ese que tiene una curva en uno de sus extremos. Entonces una oveja se va y el pastor va y lo atrae, ¿sí? Lo corrige y lo vuelve a poner en el camino. Bien, el pastor siente compasión por las ovejas, que es lo que recién le decía, que tal vez otros ministerios no lo tienen. Mateo 9:36. Mantienen el rebaño unido. Miren qué difícil mantener un rebaño unido, personas unidas tan distintas dentro de una congregación. Es difícil y esta tarea la lleva el pastor y es muy cansadora. El pastor se cansa, pero lo hace porque le apasiona. Mateo 26:31. Cuidan del maligno a las ovejas. Juan 10:12. Alimentan el rebaño. 1 de Pedro 5:2. Apacientan y pastorean a los corderos y a las ovejas. Una cosa es corderos, otra cosa es ovejas. Corderos son aquellos que están dando los primeros pasos. Ovejas ya es una persona un poquito más crecidita. Conducen a las ovejas a lugares de pasto y de reposo. El hermoso Salmo del Pastor, el Salmo 23. Restaura el alma de las ovejas y las guía por sendero de justicia, 23:3, Salmo. Verán y dan cuenta de las almas de las ovejas. Hechos 13:17, dan cuenta ante Dios sobre las almas de las ovejas. Por eso el pastor siempre tiene que corregir, porque en algún momento se va a presentar ante Dios y va a rendir cuenta de todos nosotros. Y el Señor le va a decir, bueno, ¿por qué no corregiste a esta persona, a esta ovejita? Bien, vamos por el último, el ministerio evangelista. La cobertura del evangelista está tipificada en alas de paloma. Salmo 55:6, 68 también, en Salmo 68, versículos 11 y 12, habla de las palomas. Y la paloma es un símbolo de reconciliación y es un símbolo, como todos sabemos, de paz. Entonces, ¿por qué el evangelista se simboliza con las alas de paloma? Porque eso es lo que hace. Reconcilia a las personas con Dios. Lleva paz a través del nombre de Jesucristo, predica el evangelio. Un maestro pues, no se va a destacar tanto por predicar por predicar el evangelio en sí, sino por dar doctrina, enseñanzas. Un profeta va a estar guiando al pueblo, así dice el Señor, yo Jehová, ¿sí? Va a estar dando una palabra, pero el evangelista va a tener un mensaje clave que es un mensaje cristocéntrico, un mensaje donde Jesucristo es el centro de su mensaje, donde la cruz es el centro de su mensaje, donde su sangre es el centro de su mensaje, porque eso es lo que hace, da las buenas nuevas de salvación que son el evangelio. Y en este caso, el evangelista se le van a manifestar primordialmente los dones de poder, ¿sí? ¿Cuáles eran los dones de poder? Fe, sanidad y milagros, ¿sí? Entonces, el evangelista va a tener que hacer eventos, por ejemplo, hace eventos que un maestro no hace, ¿sí? O que un profeta tal vez no hace, porque él tiene una fe
que se caracteriza por ser una fe sobrenatural cuando tiene el don de fe, que era el que hablábamos en la clase anterior. Bueno, por lo general al evangelista es a quien se le despierta o Dios le otorga estos dones de fe, Dios Espíritu Santo. Dones de sanidad, de milagros. El evangelista va a hacer una campaña y Dios respalda ese trabajo con milagros, con señales, con maravillas, ¿sí? Que tal vez no es lo que caracteriza a otros de los 4 ministerios. Bien, punto número 1 o puntitos como hayan estado haciendo. Las funciones del evangelista anuncian las buenas nuevas, es que los que le dije, hemos estado hablando recién, Hechos 8:12. Tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, Mateos 10:1. Recorren aldeas o ciudades predicando, Hechos 8:40, Hechos 15:36, Hechos 16:4 y 5. ¿A dónde van? Predican el evangelio. Un evangelista predica al vecino, al hermano, a la familia, en el trabajo, en el colectivo, donde se manejen, ellos siempre están hablando del evangelio. Hechos 8:40. Hacen prodigios y señales que confirman la palabra de Dios, Hechos 6:8. Hablan de Jesús, Hechos 6:9. Demuestran con las escrituras, ¿sí?, que Jesús es el Cristo, Hechos 7:52. No es que solamente el evangelista vaya y habla, sino que tiene un conocimiento en la palabra que deja bien en claro que lo que está predicando es parte de la palabra de Dios y no es algo que se le ocurre, sino que tiene certeza, tiene conocimiento en la palabra. Tal vez su mensaje, su hablar, su discurso no vaya a ser tan profundo como tal vez el del maestro, pero sí no significa que no vaya a tener conocimientos. El Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores su pecado y los llaman al arrepentimiento. Hechos 7:52 también y 53. Ellos predican y el que escucha esa palabra y se da, es como que con su predicación abren el camino para que el Espíritu Santo convenza a la persona de que es un pecador y que se vea a sí mismo como un pecador y que entienda la necesidad que esa persona tiene de la sangre de Cristo. Realizan campañas evangelísticas en masa, es decir, en grandes cantidades, Hechos 8:4, pero también hacen evangelismo personal, que es lo que le decía recién, cuando le predican a una persona. No hace falta que un evangelista le predique siempre a miles de personas, ni haga siempre campañas, ni siempre eventos de mucha multitud. Si hay una persona, también ellos aman predicar. Recorren las aldeas bien. Vamos a ahí terminarían los 5 ministerios, pero vamos a hablar de la jerarquía de los ministerios en nuestra congregación, ¿sí? Como título, jerarquía de los ministerios en nuestra congregación. ¿Y por qué digo nuestra congregación? Porque cada congregación, cada ministerio es una familia y cada familia tiene códigos distintos. Y tal vez hay cosas que varían entre una iglesia u otra. Lo importante es que lo que cada iglesia decida hacer en su congregación nunca vaya en contra de lo que dice la palabra. Nosotros en nuestra congregación, como cabeza apostólica, tenemos al pastor Sergio Enríquez en Guatemala, ¿sí? Él es nuestra cobertura, es nuestro papá o nuestro abuelo espiritual o bisabuelo espiritual, por decirlo de alguna manera, es nuestra autoridad máxima, digamos, dentro del ministerio. Bajo la cobertura de él, ¿sí?, o bajo las alas de él, como hablamos recién, está nuestro pastor Germán, ¿sí?, el pastor Germán en Honduras. Él también es pastor, él también es apóstol, tiene una tarea, es maestro, ¿sí? Tiene un predicar distinto al del apóstol, pero en ambos, que ustedes cuando escuchen a ambos se van a dar cuenta que ambos son de mucha bendición y tienen mucho conocimiento de la palabra y mucha unción de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, bajo la cobertura del apóstol Germán Ponce está nuestro pastor José, ¿sí? Nuestro pastor José también es, digamos, en este caso es nuestro abuelo, por decirlo de alguna forma, nuestro abuelo espiritual
aquí en Mendoza, ¿sí? Entonces él es también nuestra autoridad, él es nuestro papá, para algunos papá, para otros abuelo, y es una bendición tener a un hombre de Dios también cerca de nosotros, como hemos hablado, un regalo de Dios para nosotros, ¿sí? Bajo la cobertura de él está nuestro pastor Marcos Ulloa, ¿sí? Él es nuestro pastor y es nuestra autoridad pastoral más cercana. Y así vemos cómo está el apóstol, el otro apóstol, el pastor general, digamos que sería el pastor José, y el pastor local, que sería nuestro pastor Marcos. Entonces ahí vemos todos los regalos que tenemos